El expresidente Álvaro Uribe, líder de la oposición en Colombia, respondió al jefe de Estado. Uribe afirmó que aprobar un acuerdo de este tipo le hace daño al país. Yo creo que le hace mucho daño al país aceptar un acuerdo en el cual el narcotráfico, que ha causado tanta tragedia nacional, se le considera conexo con el delito político, y los mayores responsables de FARC en narcotráfico no tienen castigo interno ni extradición, además elegibilidad. Se le hace mucho daño al país esa impunidad, ese órgano de justicia. Él no había aceptado que pudieran ser elegidos después de haber cumplido una pena razonable. Y ni eso lo aceptó el gobierno. Es muy grave. A pesar de que el presidente de la República en Noticias Radicales hemos aceptado que en otros puntos hubo modificaciones que nos parecen convenientes y hemos dicho que hay una tercera categoría de temas que pueden ajustarse aquí en el Congreso. Lo grave es que el gobierno no atienda unos clamores como el clamor de la inconveniencia de la impunidad, del narcotráfico y de lo que acabo de enumerarles. Saludamos en vivo en Bogotá, Colombia, a Ervin Hoyos, presidente de la Federación Colombiana de Víctimas, director del programa Las Voces del Secuestro. Muy buena noche, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Después del anuncio del gobierno y de la negativa de las FARC para sentarse a dialogar, ¿es posible todavía un acuerdo nacional? Bueno, yo creo que es posible en la medida que haya una voluntad del gobierno. Nos hemos dado cuenta que aquí el gobierno no ha tenido voluntad de llevar a las FARC a que reconozcan los hechos más trascendentales en este acuerdo. No puede el presidente de la República llamar radicales a las víctimas. Era radical una familia que espera que le devuelvan a un secuestrado, una familia que vendió sus bienes porque lo extorsionaron las FARC y hoy está pidiendo una respuesta. ¿Será que esa persona es radical? Cuando las FARC debieron haberle dado respuestas desde que comenzaron los diálogos para saber qué ocurrió con más de 468 secuestrados, 236 policías, militares y personas al servicio de la fuerza pública que desaparecieron a manos de las FARC. ¿Será radical exigir verdad? ¿Será radical pedirles que entreguen las cosas de todos ellos? Yo creo que al presidente se le está yendo la mano en este afán que tiene de llegar a recibir el Nobel con un documento firmado. Los anuncios del gobierno muestran que ese acuerdo pues ya como quedó va a ser firmado, será llevado al Congreso de la República, pero abre la puerta para continuar el diálogo ya ahí en el punto de la implementación. Ahí pueden marcarse diferencias, pueden hacerse los ajustes que, por ejemplo, usted, Ervin, como representante de las víctimas de las FARC, ha reiterado en esos diálogos, en esas mesas de conversación. Bueno, vía el Congreso se pueden hacer algunas modificaciones, pero no las modificaciones estructurales del proceso. Las modificaciones estructurales del proceso muy seguramente toca llevarlas a un referéndum. Los puntos más importantes, elegibilidad, por ejemplo, eso no puede ser resuelto vía Congreso. El tema de la impunidad, que no vayan a pagar cárcel, eso tendrá que ser sometido también a un referéndum. Lo mismo lo que tiene que ver con la acción política de las FARC. Todos esos conceptos que son netamente de la estructura del proceso y que van a marcar la historia a futuro de este país, tendrán que tener un referéndum, así como el plebiscito negó esta posibilidad. Una nueva opción popular será la que tendrá que aprobar o desaprobar la segunda fase. O sea que no podemos que el gobierno, por el afán que tienen, se salten las exigencias del plebiscito, ya que si nos ponemos a analizarlo, todo lo que fue razón para que ganara el no se mantiene absolutamente intacto. No devolvieron secuestrados, no entregaron desaparecidos, no entregaron las fosas de todos los que han muerto en cautiverio, no entregaron las zonas minadas. Antes, al contrario, se les han dado muchas más ventajas a las FARC que van a llegar a un escenario político a convertirse de criminales en legisladores. Y eso tiene que tener un proceso, por lo menos, de establecimiento de verdad, de justicia y de satisfacción a las víctimas. Así que eso tendrá que pasar por una medida popular que muy seguramente va a ser un referéndum en donde los 5 puntos más importantes sean sometidos a la consulta popular.
Ervin, precisamente sobre el tema de las víctimas, el Alto Comisionado para la Paz había explicado que en lo renegociado, en los nuevos textos, había un apartado especial con recursos para poder encontrar a los desaparecidos y a los secuestrados de los cuales las FARC no han dado razón, y que en dado el momento las FARC podrían participar en la búsqueda de esas personas. ¿Ustedes revisaron ese aspecto del documento? ¿Tienen algún reparo o cómo está confeccionado eso dentro de lo que ustedes pudieron revisar? Eso es correcto. Nosotros pedimos hacer parte de esa comisión de búsqueda para localizar a todos los secuestrados que murieron en cautiverio, y pedimos que las FARC hicieran parte de esa comisión en unión con el gobierno y con el CICR. Eso fue aceptado. Pero entonces, al aceptarnos eso, creen que nos están dando respuesta a todo. Ellos están partiendo de la presunción de que todos están muertos. Y resulta que las FARC no se quiso referir, ahora en la renegociación, no se quiso referir a ninguno de los secuestrados que pueden estar vivos en este momento. Nosotros estamos diciéndole a las FARC, dennos una respuesta de los que están vivos, devuelvan a los que están vivos. Queremos salvarle la vida a los que están vivos. Son acciones humanitarias absolutamente básicas las que le estamos pidiendo al gobierno y a las FARC. Pero el gobierno partió de la premisa, de la suposición de que todos están muertos. Así que entonces los que están vivos ya los condenaron a muerte, porque las FARC no los van a devolver vivos. Eso no es admisible, eso es absolutamente criminal. Pasó lo mismo que pasó con los paramilitares. Queríamos salvarle la vida a algunos de los que puedan tener vivos y no fue posible porque el gobierno en esta renegociación ni siquiera tocaron el tema. Ahí entrevistaron hace poco a Álvaro Leiva desde La Habana. Cuando le pregunta a un colega, Jairo Tarazona de RCN, le dice que si habló, que si trataron el tema de víctimas, de los secuestrados, de los desaparecidos, dijo, ese tema no se tocó. Y ayer, en la última reunión que tuvimos con el gobierno, yo encaré al alto comisionado, al doctor de la Calle, les dije, ustedes no tuvieron el criterio de exigirle a las FARC por los secuestrados y los desaparecidos. El mismo Álvaro Leiva lo reconoció y no fueron capaces de decirme absolutamente nada. Aceptaron que eso había ocurrido. O sea, no es admisible que un gobierno entre en una condición tan sumisa con el grupo criminal de no exigirle que hubieran hecho por lo menos unos gestos humanitarios de devolver los que tengan cautivos, y mucho menos lo hicieron con los menores que tienen reclutados y con las demás víctimas que han estado en poder de las FARC. El presidente dice que la vía más conveniente para refrendar el acuerdo es a través del Congreso y usa el término de legitimidad. ¿Para las víctimas es legítimo ese acuerdo que se va a refrendar vía Congreso? Pues no es legítimo si tenemos en cuenta que el gobierno le ha repartido mermelada a este Congreso, o sea, lo tiene comprado, aunque ya sabemos que ya hay un sector que ya no le está copiando al gobierno. Hay un sector que se dio cuenta que el gobierno está mintiendo, que se dio cuenta que aquí hay una negociación tras la sombra. Una cosa son los textos y otra cosa es realmente la interpretación. Y aquí las leyes se van a ir por la interpretación jurídica. Así que la interpretación jurídica va a afectar notablemente principios de verdad. No va a haber posibilidad de establecer verdad, porque como están hechos los acuerdos en este momento, las FARC pueden mandar una carta diciendo que cometieron tales crímenes y ni siquiera se van a ver obligados a mirar a los ojos a las víctimas, a responderle las preguntas a las víctimas, a dejarle a las víctimas satisfechas con el establecimiento de verdad. Eso no va a pasar. Así que lo primero que vamos a ver es un principio de impunidad basado en un acuerdo. Las víctimas no estábamos esperando eso. Las víctimas esperábamos que los victimarios se sentaran por lo menos a contar cada uno de los hechos, a responderle a todos los familiares de los secuestrados, de los desaparecidos, de los actos criminales, del Nogal, del edificio Miraflores, de la toma de los diputados, de todo lo que hicieron, contar absolutamente la verdad, pero bajo una convicción de que quieren contribuir a ese establecimiento. No está estipulado, no lo van a hacer porque sencillamente no quedó en los acuerdos. Es Ervin Hoyos, el presidente de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC y director del programa Las Voces del Secuestro. Gracias como siempre por acompañarnos en NTN 24. A ustedes, muchas gracias, buenas noches.